¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos de los desafíos legales que podría estar enfrentando el presidente Donald Trump, incluyendo un juicio político, un impeachment con el abogado Joseph Maloof. Joseph Maloof, una cálida bienvenida al programa. Gracias por tenerme, Jorge. Joseph, 3 cercanos colaboradores, incluso uno llamado viejo amigo, en los últimos días le dieron la espalda al presidente Trump y decidieron colaborar con la justicia. ¿Cómo se explica? Bueno, yo creo que el presidente tiene varias personas en su vida que no son personas que a la hora de ir a la corte o ir a cárcel, que van a elegir hacer eso sobre el presidente. Él está buscando una lealtad que no es realista. En este caso, los 3 que estamos hablando de Michael Cohen, su ex abogado personal. Estamos hablando de David Pecker, que es el dueño de esa revista sensacionalista, del tabloide sensacionalista amarillista The Inquirer. Y estamos hablando del gerente de finanzas de la organización Trump, Allen Weisselberg. Correcto. Y comencemos con el primero. Yo creo que Michael Cohen no necesariamente es una situación fácil para él. Yo creo que el presidente ha querido mandar mensajes de que él va a poder otorgar lo que le llaman un perdón presidencial a varias personas que cree que están tratándoseles muy injustamente. Uno de ellos es Paul Manafort, el exgerente de su campaña, que acaba de ser condenado de 8 cargos en la Corte Federal. No ha declarado culpabilidad, no ha colaborado con las autoridades y el presidente ya ha hecho mensajes de que él es una víctima y que es una persona valiente por resistir la autoridad, sin prestarle atención al hecho que es el mismo presidente el que tiene cargo del gobierno que está acusando a Paul Manafort. Pero regresando a Michael Cohen llegó a un acuerdo porque él tenía violaciones de ley de impuestos que no tenían nada que ver con Donald Trump y que podrían llegar a corte por la corte estatal. Si van a corte... La Corte Estatal de Nueva York. De Nueva York, donde ocurrió el crimen. Si la Corte Estatal de Nueva York acusa a Michael Cohen, el presidente no tiene autoridad de otorgar ningún perdón presidencial. Así que Michael Cohen sabía que iba a tener que declararse culpable. Ahora, él no ha hablado todavía con el procurador especial, o tal vez lo ha hecho, no sabemos eso, pero claramente él conoce muchos secretos del presidente, así que el primero, definitivamente, como su propio abogado, presenta un riesgo significante para el presidente. Y en el caso de Michael Cohen, él acepta 8 cargos, es decir, que cometió 8 delitos, como tú decís, que tiene que ver también con los impuestos. Y uno de los delitos que él acepta es haber pagado a una actriz porno $130,000, y él dice que fue por instrucciones del presidente, del candidato en ese momento, Donald Trump, para silenciarla, y que como eso pasa menos de 2 semanas antes de las elecciones, buscaba influir en los resultados de las elecciones. ¿Eso lo pone a Trump en una situación de delito? Absolutamente, pero no le llaman crimen. Le llaman una violación de ley que tiene cárcel. Quiero explicarlo. El proceso electoral, aquí bajo las regulaciones federales, requieren que cualquier donación se reporte y donación se tome de campaña electoral. Donación a una campaña electoral federal o estatal, local, tiene que reportarse todo el dinero que se recibe. Al mismo tiempo se tiene que reportar donaciones de otro tipo de beneficio que no son económicos. Por ejemplo, si un voluntario llega a trabajar todo el día a una organización, esa organización tiene que reportar el beneficio de las 8 horas que trabajó esa persona. Entonces, cuando el presidente, por medio de su abogado, dirige un pago a una mujer que va a hablar mal de la campaña, va a hablar mal de este candidato, puede perjudicar la campaña, ese pago, aunque se está haciendo por parte del presidente, es un pago para beneficiar a la campaña y consecuentemente es una violación de la ley no reportarlo. No tiene nada que ver si el dinero viene de la campaña o no, es la donación, y la razón por la cual es ilegal es porque la ley tiene un límite de $2,000 para un individuo poder donar a una campaña. El presidente, al escribir un cheque de $130,000, ha excedido el límite por $128,000, algo que conlleva 5 años en cárcel. Y aunque el presidente no le quiere llamar un crimen, le quiere llamar una violación de la ley, es cierto, es una violación de la ley, pero en mi opinión, cualquier violación de la ley, ya sea de los impuestos o sea de las leyes electorales, cuando conllevan un periodo de cárcel, donde el gobierno le quita la libertad a un ser humano, en mi opinión es una ley criminal.
Estamos hablando también de David Pecker, decíamos, el dueño del tabloide amarillista, sensacionalista The Inquirer. Allí la idea es de que 2 meses después que Donald Trump anuncia su candidatura, 2 meses después, Michael Cohen declara ante la justicia, la fuente es los fiscales que dejan saber esto. 2 meses después, Michael Cohen se reúne con David Pecker y deciden montar una estrategia en que todas las historias que pueden ser negativas para el presidente, ellos dos se van a ocupar de marginarlas, de no publicarlas, y si es necesario poner dinero, el presidente aparentemente estaría dispuesto a poner dinero. Y David Pecker dice que él guarda en un cofre fuerte, en una caja fuerte, toda la documentación de que eso fue así. ¿Perjudicial podría ser para el presidente? Absolutamente. Esto es otra serie de crímenes que el presidente participó en cometer. Estamos hablando ahora de lo que le llaman un fraude. Cuando le preguntan a una persona, el ejemplo es una muchacha que era modelo de la revista Playboy. El nombre de ella es Karen McDougal. La señorita McDougal mantuvo una relación amorosa con el presidente. ¿Durante un año? Durante un año, casi un año, en donde tuvo varias reuniones, hablaba con él todos los días, tuvieron sexo varias veces y el presidente quería ocultar esta relación. No hizo él directamente el trabajo, mandó a David Pecker, el dueño de esta revista que tú mencionas, para hacer el trabajo sucio. El problema es este. A ella, contrario a lo de Stormy Daniels, Clifford, la muchacha Stephanie Clifford, que es la artista de porno, a ella, a Karen McDougal, no le dijeron que se quedara callada. Lo que le dijeron era que iban a promover la historia, a publicar la historia. Ella iba a escribir un artículo al mes. Le iban a dar la portada 1 vez, 2 veces al año. Nada de eso ocurrió. Todo eso fue una mentira. La idea era comprar la historia y matar la historia, ponerla debajo de la caja fuerte. Por ahí aparentemente hay más, y si hay más, pueden haber más fraudes, y cuando tú cometes un fraude y utilizas una corporación ficticia y mandas el dinero por cable y utilizas el correo, estás violando otras leyes federales, lo cual convierte esta transacción en un delito serio. Así que el presidente podría, por medio de la colaboración de David Pecker, podría revelar muchas otras personas que han sido sobornadas ilegalmente para mantener su silencio, y al final de todo era para beneficiar al candidato, lo cual se convierte en todavía otra violación de la ley federal. El tercero que estamos hablando del gerente financiero de la organización Trump, un hombre que ha estado con esa organización durante 40 años, que incluso trabajó para el padre de Donald Trump, que lo ayuda, según la descripción, en preparar sus impuestos, esos que no presenta, que maneja toda su organización, y de pronto le dan inmunidad, es decir, las autoridades federales le dan inmunidad para que declare. ¿Por qué? ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo es que lo fuerzan o no fuerzan para que este hombre termine hablando con la justicia? Alan Weisselberg es como el Alfredo de Batman, ¿no? El que sabía todos los secretos de Batman, sabía dónde iba, dónde venía. Y él sabe todos los pagos que el presidente ha hecho, él sabe a quién le ha hecho pagos, sabe cómo ha utilizado su corporación de no lucro. Y sabiendo eso, él ha hecho esos actos. Al hacer esos actos, sabiendo que son crímenes, es donde él necesitaba inmunidad para poder hablar. Perdón, te interrumpo allí porque en realidad el primer hilo de esa madeja es que él tiene que aclarar esos pagos que se hicieron a Stormy Daniels, o sea, esos $130,000 que hizo Cohen, supuestamente por instrucciones de Trump, a esta actriz porno para silenciarla. Específicamente era para esos pagos. No, yo creo que es para mucho más. Pero el inicio parece ser... Al inicio, claro, era el pago de Karen McDougal, lo hizo esta revista de National Enquirer. Ellos hicieron el pago de $150,000 y después el presidente reembolsó a la revista el dinero. Pero ya con la información de Cohen es más que suficiente si esa fuera la preocupación del procurador especial. Obviamente es mucho más allá. Al darle inmunidad a David Pecker es porque David Pecker sabe dónde hay otras personas, y ahora con la ayuda de Weisselberg, que es el contador, el jefe del dinero,
sabe de dónde vino el dinero, se va a poder demostrar si el presidente violó otras leyes de impuestos. Por ejemplo, en este momento están investigando un pago que hizo la organización de Trump, la fundación de Trump de no lucro, al comprar un cuadro, un cuadro del presidente para ponerlo en un hotel. De él mismo. De él mismo. Él no puede deducir de los impuestos un pago para una fotografía o un cuadro de él para promover su negocio. Y hay otro pago que hicieron a una compañía que le debían un dinero de transacción de trabajo, construcción, etcétera. Cualquier mal uso de estas organizaciones, Weisselberg sabe la información y va a poder decir si el presidente sabía, si él cometió estos delitos sabiendo, porque bajo la ley de los impuestos, cuando una persona hace algo y lo hace sabiendo que es una violación de la ley, ahora se convierte en un crimen que lleva a cárcel. Te invito a hacer una pequeña pausa, Joseph. Estamos hablando con Joseph Maloof sobre los desafíos legales que podría enfrentar el presidente Trump, incluso la posibilidad de un juicio político, de un impeachment. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con el abogado Joseph Maloof sobre los desafíos legales que podría enfrentar el presidente Donald Trump, incluyendo la posibilidad de un juicio político, un impeachment. Joseph, vimos también una reacción quizás la más fuerte de los últimos tiempos del ministro de Justicia, Jeff Sessions, a propósito de la andanada de descalificaciones, insultos, etcétera, etcétera, que le sigue haciendo sistemáticamente, cuestionando su persona, cuestionando su gestión. Él dice brevemente, dice Sessions, yo no me voy a dejar influir por estas presiones para manejar el Departamento de Justicia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, yo creo que es falta de conocimiento del presidente de que el Departamento de Justicia, aunque es uno de los departamentos adentro de la jurisdicción del Ejecutivo, no trabaja directamente para el presidente como su investigador y fiscal privado. El FBI tampoco. El FBI no sirve para investigar lo que el presidente quiere investigar, sirve para investigar a aquellos que violan la ley y la seguridad nacional. O sea que hay una diferencia entre cuando juran cada una de estas titulares. Juran para representar al Estado, no para hacer una juramentación a nivel personal con el presidente de turno. Correcto, el presidente como individuo no existe. Lo que existe es la oficina. Y como oficina del presidente, el Ejecutivo nombra candidatos para ser, por ejemplo, secretarios de justicia, para ser directores del FBI. Pero no solamente el presidente se encarga de nombrar a esa persona, para mantener la independencia de esas personas, es el Senado el que tiene que revisar a esa persona y determinar si esa persona califica para el trabajo. Y es el Senado el que le autoriza el trabajo a esa persona, no el presidente. Ahora, eso se hace con la idea, bajo la Constitución, de mantener cierto nivel de independencia. ¿Por qué? Porque estas agencias están a cargo de buscar quién viola la ley. Y a veces hemos visto las personas que violan la ley incluyen líderes, a veces presidentes, podría incluir asistentes. En este caso vemos a una persona que era general del ejército, Michael Flynn, se declaró culpable de haber cometido un crimen ya. Entonces ya ves personas que tienen carreras, Michael Cohen, abogado, y ahora es condenado, convicto. Y para un público que nos está viendo fuera de los Estados Unidos y que no está familiarizado, supuestamente este tipo de andanadas, de insultos, de descalificaciones, de empujarlo a que renuncie, viene a raíz de que durante la investigación que empieza a hacer el fiscal Robert Mueller, detectan de que cuando estaba en campaña Donald Trump, este señor que colaboraba en la campaña, Jeff Sessions, se reúne con los rusos, con el embajador ruso aquí en Washington, más de una ocasión, no declara al Senado que lo hizo. Entonces, ante eso, ante que se comprueba que lo hizo, él decide de separarse de esta investigación. Y al separarse de esta investigación, nombran su segundo, es decir, el vicedirector de justicia, nombra a Robert Mueller,
y Robert Mueller le está, entre comillas, arruinando la vida a Trump. Por tanto, Trump le está diciendo, si tú no te hubieras separado de esta investigación, yo no estaría en este lío y por eso te critico. Es un poco eso. Absolutamente, de ahí viene la furia del presidente, pero primero tenemos que comenzar con la razón por la cual lo nombró. Sabemos ahora que el presidente nombró a Jeff Sessions, ex senador de Alabama, para la posición de secretario de Justicia para hacerle un favor porque le había ayudado, no porque era la persona Por fidelidad, más decía lealtad. Por lealtad. Entonces comencemos con la razón por la cual él fue nombrado. De ahí el Jeff Sessions, que es un ex senador, lo toma en serio y quiere mantener su independencia. Ahora el Departamento de Justicia tiene una oficina, se llama la Oficina Ética. Y esa oficina, independiente del secretario de Justicia, hizo una investigación. Hay una fotografía de Jeff Sessions en una mesa con el presidente y con George Papadopoulos, otro asistente de la campaña que ya se declaró culpable, ofreciendo una reunión para el presidente con Vladimir Putin, con el mismo presidente de Rusia, haciendo sugerencias de ese tipo. Jeff Sessions fue testigo de eso. Jeff Sessions dijo que no. Jeff Sessions, podemos decir, estuvo involucrado en la colusión o posible colusión. En la confabulación, exacto. Entonces, él no puede ser el jefe de una investigación donde él es también uno de los testigos. Con los rusos. No funciona. El Departamento de Ética le ordenó, le dijo, recomendó, pero esencialmente viene como una orden, le recomendó al secretario de Justicia que se recusara, o sea, que él siguiera de secretario de Justicia, pero que no tuviera nada que ver con esta investigación. Pasó a manos del diputado número 1, que es Rosenstein, el cual el presidente había engañado pidiéndole una carta diciendo que iba a despedir a James Comey, porque James Comey había maltratado a Hillary Clinton. El director del FBI. El director del FBI, que fue la razón por la cual comenzó esta investigación de Mueller. No la investigación, pero el nombramiento de Mueller. Entonces, el presidente muy cuidadosamente se ha dado cuenta de que si Jeff Sessions quisiera ignorar a todas las leyes, que él pudiera despedir a Mueller. Y por eso sigue, y eso para mí es prueba más y más de que el presidente está obstruyendo la justicia. Y que de alguna forma se siente acorralado, exacto. Claro, pero la única persona que se siente acorralada es la persona culpable. Cuando uno es inocente, tú le puedes caer encima a una persona con todas las alegaciones que quieras, pero si esa persona sabe que no tiene nada que esconder, no va a ir corriendo. O sea que la jugada podría ser descalificarlo, humillarlo, denigrarlo, como lo está haciendo sistemáticamente a través de Twitter. Para que renuncie. Para que renuncie. Cuando renuncia pone alguien que eventualmente pudiera frenar la investigación. Ya, porque ahora le quita la investigación a Rosenstein. Si él nombra a otra persona, por ejemplo, voy a darte un nombre, Chris Christie. Si él nombrara a alguien como Chris Christie para ser procurador general, él sabe que Chris Christie podría... Que fue el gobernador de New Jersey. De New Jersey, que lo apoyó mucho a él, pero por razones entre los hijos, Chris Christie mandó al papá de Jared Kushner a la cárcel. Entonces, Jared Kushner, según el libro, un libro que se escribió, se llama Fire and Fury, en ese libro reporta de que Jared Kushner es el responsable de haber despedido a Chris Christie. Y eso, una vez más, una telenovela en esa Casa Blanca, no lo que típicamente vemos de una Entonces, si pongamos que, a efectos de esta conversación, nombrar a Chris Christie como en reemplazo de, estamos hablando de Jeff Sessions, Chris Christie podría frenar o despedir a Robert Mueller. Absolutamente. Y ahí quedaría sepultada o bajo la alfombra una posible confabulación, colusión de Donald Trump con lo que tiene que ver los rusos. Otra cosa que se está diciendo es esto que ya ha salido a destaparse en los últimos días, que es el tema que hubo pagos supuestamente a través de su abogado personal, de Cohen. ¿Es más grave que la investigación con los rusos o no? Bueno, puede ser, porque muchas de estas violaciones de ley envuelven la ley de los impuestos, la ley electoral. Y la investigación que Mueller está a cargo de conducir es una investigación de qué manera fue influenciada la elección del año 2016. Y eso puede resultar con que no haya sido solamente Rusia, pero que también miembros de la campaña del presidente hayan tratado de influenciar la campaña ilegalmente. ¿Cómo? Tratando de utilizar diferentes corporaciones ficticias para silenciar a personas, silenciar a más de una persona de que el presidente ha hecho cosas que
tal vez hubieran cambiado el resultado de las elecciones. Eso es extremadamente serio. Eso es un ataque en contra de la democracia de este país. Si uno va a permitir que un candidato pueda utilizar todos los trucos sucios, hablando de trucos sucios me recuerdo de Richard Nixon, pero si van a utilizar los trucos sucios, tenemos que entender que eso es un ataque en contra de la democracia y tenemos que defenderlo. Y hablando de Richard Nixon, quienes fueron parte de un gran jurado, en el caso de Richard Nixon, encontraron la misma figura legal, co-conspirador no, ¿cómo es en inglés? No nombrado. Co-conspirador no nombrado, que fue lo que de alguna forma se deduce de lo que hizo con Cohen. Correcto. En ese momento fue lo que se le dijo a Richard Nixon, se le aplicó a Richard Nixon y Richard Nixon renunció a la presidencia antes de que se concretara. O sea que vamos un poco con un camino similar en el sentido de que identificaron el mismo delito legal que habían identificado con Richard Nixon. Absolutamente. La única diferencia es que en esa época yo creo que había una preocupación más grande de tener a un presidente en la Casa Blanca con este tipo de juicio político en camino, porque el juicio político, se hizo la acusación, pero no se hizo a cabo el juicio, porque el presidente inteligentemente renunció antes. Este presidente no estoy seguro que va a hacer lo mismo. ¿Y le harán, te parece, un juicio político? Yo creo que tenemos que esperar la investigación, obviamente, de Mueller, pero escuchando lo que ya hemos escuchado de la reunión en la Torre Trump en junio del 2016, entre Jared Kushner, Paul Manafort, Donald Trump Jr., rusos ofreciendo información dañina, la información que los rusos obtuvieron de los correos electrónicos de Podesta, del Partido Demócrata Nacional, que es lo mismo que Watergate, es entrar al partido opuesto para robar información. Si eso lo hicieron con el conocimiento o por lo menos el apoyo del presidente, que eso es lo que están investigando, entonces yo creo que no hay otra salida más que un juicio político, pero para convencer a aquellos republicanos. Ahora, si en noviembre las elecciones resultan con que la Cámara Baja ya tiene una mayoría de demócratas, es muy probable, más que probable, que el presidente vaya a confrontar un juicio político en el Senado, porque yo creo que la mayoría de demócratas están ya más que satisfechos, no de que el presidente es culpable, no están hablando de encontrarlo culpable, pero que hay causa probable, que hay razón lógica por la cual debería de entretenerse un juicio político. Y si el presidente evadió impuestos o recibió dinero o utilizó su dinero para influenciar las elecciones, colaboró con los rusos, todo ese tipo de comportamiento va a resultar en un juicio político si este país quiere mantenerse como el país de la democracia. Estamos hablando con Joseph Malouf precisamente sobre los desafíos legales que podría enfrentar Donald Trump y lo que tiene que ver también con su intento de, para muchos, intentar manipular la justicia en la Corte Suprema. Ya volvemos. Continuamos hablando con el abogado Joseph Malouf sobre los desafíos legales que podría enfrentar el presidente Donald Trump. Joseph, una jugada que los demócratas están denunciando es que quiere imponer un nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, un hombre claramente de derecha que podría influir el balance, el equilibrio de poder de los 9 miembros. ¿Qué es lo que podría pasar de aquí a las elecciones de medio término? ¿Será aprobado Kavanaugh o qué? Bueno, yo creo que los demócratas están tratando de una manera u otra de tratar de ganar la mayoría en el Senado para entonces poder bloquear oficialmente la nominación de Kavanaugh. Lo están buscando hacer después de noviembre, no lo pueden hacer antes de noviembre y por eso la urgencia. Ahora, claramente Kavanaugh ha escrito decisiones en donde ha puesto su posición clara, que él cree que el Ejecutivo tiene mucho más poder de lo que creen otros jueces. Él cree que el Ejecutivo tiene cierta inmunidad, mucho más allá que otros jueces. Entonces, ahora estamos viendo que este candidato no es un candidato simplemente que está nombrado por ser conservador, no. Este candidato
está siendo nombrado por sus puntos de vista acerca del presidente y el cuerpo ejecutivo, dándole más poder al presidente que a ninguna otra persona. Y que podría, eso puede funcionar. Y que podría también, es decir, ya dejó saber que estaría en contra de enjuiciar a un presidente durante cualquier momento que está en oficina, o sea, que está en el poder, dándole inmunidad absoluta, algo que nadie en este país está arriba de la ley. Él no cree eso. Por eso es que el presidente quiere confirmarlo. No estoy seguro, bajo la Constitución no hay nada que le va a dar el derecho a los demócratas para hacerlo, pero es una razón que tiene sentido. Justamente el líder de la minoría del Senado, estamos hablando de Chuck Schumer, dijo en días recientes de que sería totalmente ilógico tratar de aprobar la nominación de este juez que ha sido sugerido, ha sido nominado, como le dicen en inglés, por alguien que él dice que es un co-conspirador no acusado, no nombrado, y que por tanto automáticamente debe ser por lo menos descalificado o postergada por el momento esta aprobación que definitivamente los republicanos la quieren hacer en septiembre. Claro, yo creo que es una buena razón, pero no estoy seguro que va a funcionar. No hay nada en la Constitución que permite que eso retrase el voto. Pero yo creo que el presidente sí fue nombrado indirectamente por Cohen cuando dijo que las cosas que él hizo que fueron ilegales fueron bajo la orden del presidente. Ahora, el presidente está buscando a alguien que no va a ver eso como un crimen. Eso es el argumento. Ojalá que sea fuerte, suficientemente fuerte, porque yo creo que el país necesita saber más antes de nombrar a otro juez que el presidente Trump nomine. ¿Llega el presidente al fin de su mandato? Es difícil verlo ahora con estas cosas que llegue, pero el tiempo que llevan estas investigaciones a veces es más largo que los 4 años de la presidencia. Así que vamos a ver. Joseph Maluf, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme.